imposible formar una molécula de hidrógeno porque no se pueden conservar simultáneamente el momento y la energía. Y nos hacen una sugerencia. Si puede demostrar que esto se cumple en un marco de referencia, será verdad en todos los marcos de referencia. Es decir, si esto se cumple en un cierto sistema inercial de referencia, pues también será válido en todos los demás. Muy bien, entonces lo primero sería lo siguiente. Entonces nosotros vamos a considerar que tenemos un átomo de hidrógeno y para hacer las cosas sencillas, pues vamos a pensar que se mueve sobre el eje X hacia la derecha y con una cierta velocidad que voy a llamar velocidad 1. Y que por casualidad justamente hay otro átomo de hidrógeno que se mueve hacia la izquierda. Bueno, este es con una velocidad 1, este es con una velocidad 2 y al inicio, el cerito significa inicial. Colisionan y entonces nos piden mostrar que es imposible que después de la colisión ellos queden unidos formando la molécula de hidrógeno porque en ese proceso no se satisface simultáneamente la conservación del momentum lineal y la conservación de la energía. Muy bien, pero nos dicen que podemos mostrar esto en un cierto marco, en un cierto sistema inercial de referencia y que si lo hacemos así, pues eso es válido en cualquier otro sistema. Muy bien, entonces vamos a considerar desde dónde podemos nosotros estudiar esta situación, desde qué sistema de referencia que haga que esta colisión sea lo más sencilla posible. Y pues les transmito mi experiencia. Lo más sencillo sería estudiar la colisión desde un sistema de referencia en el que ambas partículas en ese sistema de referencia se acercan la una a la otra con la misma velocidad. Por eso entonces ahora les quité los subíndices, porque estoy suponiendo que estoy en un sistema de referencia en el que ambas se mueven con la misma velocidad, no la misma velocidad, la misma magnitud de velocidad. No es la misma velocidad porque una se mueve hacia la derecha y la otra se mueve hacia la izquierda. Muy bien, entonces vamos a considerar un sistema de referencia en el cual las partículas se mueven la una hacia la otra con la misma magnitud de velocidad. Entonces, vamos a suponer que colisionan y que sí quedan unidas formando la molécula de hidrógeno y que se conserva el momentum lineal y la energía en este proceso. Por lo tanto, si se conserva el momentum lineal, quiere decir que el momentum al inicio del proceso debe ser igual a la cantidad de movimiento lineal al final del proceso. Al inicio del proceso, un átomo de hidrógeno de masa m moviéndose hacia la derecha, esa es la cantidad de movimiento de esa partícula, más y la cantidad de movimiento del átomo que se mueve de derecha a izquierda y por lo tanto entonces se mueve con una velocidad menos v, ese es el momentum inicial, es igual al momentum final. Si suponemos que ellos colisionan y quedan juntos formando la molécula de hidrógeno, entonces se mueven juntos como un objeto de masa 2 veces la masa de uno de ellos por una cierta velocidad final. En principio no sabemos para dónde se queda moviendo. Y como ustedes ven, entonces la cantidad de movimiento total al inicio del sistema, al sumar esto da 0, y esto me da 2 veces la masa por la velocidad final con la que queda moviéndose la molécula de hidrógeno. Y por lo tanto, la conclusión que podemos extraer de aquí es que la velocidad final con la que quedaría moviéndose la molécula de hidrógeno es justamente 0. Hasta allí todo parece ir muy bien, no hay nada ilógico, de hecho es algo que ustedes ya sabían, que es una posibilidad, cuando dos partículas con la misma inercia colisionan, si quedan unidas, entonces la única posibilidad es que al final de la colisión quedan en reposo. Bueno, ustedes si quieren por favor tomen como fotografía o tomen un pantallazo o van tomando apuntes en su cuaderno y me indican cuándo puedo avanzar.
por 10 a la menos 27 kilogramos. Eso quiere decir que la interacción gravitacional es extremadamente pequeña entre ellos. Además, si pensamos que estos dos átomos de hidrógeno son nuestro sistema y que no están interactuando con nada más, la única posible interacción es solamente interacción entre ellos, que es una interacción interna, entonces por eso se conservó el momentum lineal. Además, pues no hay nada que esté transfiriendo energía hacia este sistema, ni este sistema está transfiriendo energía hacia afuera, y por eso entonces también podemos considerarlo como un sistema cerrado y por lo tanto se está conservando la energía. Aplicando el principio de conservación de la energía, entonces al inicio solamente sería energía cinética, masa, velocidad al cuadrado sobre 2, masa menos velocidad al cuadrado sobre 2, igual a, y al final del proceso entonces los átomos quedan unidos, 2 veces la masa, la velocidad al cuadrado sobre 2, pero resulta que cuando quedan unidos, parte de la energía cinética se ha transformado en una energía interna, que es lo que denominamos energía potencial. Esa energía potencial es de origen electromagnético y tiene un valor de menos delta. Esa sería entonces la ecuación de conservación de la energía. Por lo tanto, ustedes ven que podemos multiplicar todo por 2, así que se simplifica este 2. Y en el lado derecho nos queda entonces que 2 veces la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad inicial, es igual a 2 veces la masa por la velocidad final al cuadrado menos delta. Pero resulta que ya habíamos visto que la velocidad final, según la conservación de la cantidad de movimiento lineal, conduce a que esa velocidad final es 0, o sea que este término va a dar 0. Así que, en últimas, obtengo que 2 veces la masa por la velocidad inicial al cuadrado es igual a menos delta. Pero resulta que delta, como nos informan acá en el ejercicio, es una cantidad positiva, la llamada energía de enlace. Así que estamos diciendo que todo este lado izquierdo, que es positivo, es igual al lado derecho que aparece ahora negativo, lo cual entonces no puede ser posible. Esto igual no puede ser posible. Esto es una contradicción. Así que, en conclusión, no es posible que se satisfaga simultáneamente la conservación del momentum lineal y la conservación de la energía. Y por lo tanto, esto lo que indica es que en ese universo temprano es imposible que a partir de colisión entre dos átomos de hidrógeno pudiera dar lugar la formación de la molécula H2, la molécula de hidrógeno. Ven ustedes entonces lo poderoso de las leyes de conservación, cómo nos ayudan a predecir los posibles procesos que pudieron darse al inicio del universo. Sin embargo, estas mismas leyes, por ejemplo, nos permiten ahora entender que sí es posible que se forme una molécula de hidrógeno si en vez de colisionar simultáneamente dos átomos, colisionan simultáneamente tres átomos de hidrógeno. Por eso entonces, en la parte B, ahora de este ejercicio, en la parte B nos dicen que consideremos una molécula de H2 que se puede formar a partir de la colisión de tres átomos de hidrógeno, y nos dicen que supongamos que la magnitud de la velocidad con la que los tres se acercan es la misma y que corresponde a 1 por 10 a la 3 metros por segundo y que se acercan entre sí separados un ángulo de 120 grados. Es decir, que se acercan el uno hacia el otro manteniéndose en los vértices de un triángulo equilátero. Nos piden calcular la rapidez de la molécula de hidrógeno y la rapidez con la que se mueve el otro átomo de hidrógeno que participa en la colisión. Nos dan los datos numéricos de la energía de enlace de la molécula de hidrógeno y nos dan la masa del átomo de hidrógeno. Muy bien. Si mientras yo hablaba ustedes ya han podido tomar sus apuntes, lo que acabo de hacer, entonces voy a pasar ahora a dibujar. Voy a pasar
a plantear entonces esta siguiente pregunta, la parte B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender muy bien cómo es que se están acercando esos átomos de hidrógeno. Entonces, para eso vamos a dibujar un sistema de referencia, donde esto es nuestro eje Y, el sistema de referencia tradicional, y este es el eje X. Y vamos a suponer que tenemos un átomo de hidrógeno que se mueve sobre el eje X hacia la izquierda, y tenemos otro átomo de hidrógeno que se acerca a colisionar con él desde esta parte superior, de manera que el ángulo entre ellos, este ángulo, es de 120 grados. Y también entonces vamos a tener otro átomo de hidrógeno que viene por acá, de manera que este ángulo también es 120 grados, y por lo tanto este ángulo también será 120 grados. Ustedes pueden ver ahí que la suma de esos tres da 360 grados, es decir, la circunferencia completa. Por lo tanto, la interpretación del problema está bien. Ok, ellos colisionan. Ellos colisionan. Y después de la colisión, entonces, voy a hacer por acá el sistema de referencia. ¿Qué pasa después de la colisión? Después de la colisión, tenemos, entonces, que se forma la molécula de hidrógeno. Es decir, puedo suponer que dos de los átomos quedan unidos formando la molécula, de tal manera que este ángulo aquí voy a llamarlo alfa, y el otro átomo de hidrógeno que participa en la colisión puedo suponer que sale por acá cierto ángulo que voy a llamar teta. Esos ángulos y ese dibujo que yo acabo de hacer es un dibujo arbitrario. Yo no sé realmente para dónde se mueve la molécula de hidrógeno o para dónde queda moviéndose el átomo que queda solo. Por eso alfa y teta son ángulos que en principio en este momento no sé, no conozco. Pueden tener cualquier valor. Muy bien. Entonces, una vez más, este sistema puede considerarse aislado y cerrado, y por lo tanto entonces debe conservarse la energía mecánica y la cantidad de movimiento lineal. Cuando colisionan los dos átomos de hidrógeno, ustedes pudieron ver que no se satisface simultáneamente el momentum ni la energía. Y eso lo que implica es que cuando los dos átomos de hidrógeno colisionan, hay un intercambio entre energía cinética, hay generación de energía potencial, pero de nuevo, después de la colisión, los átomos de hidrógeno vuelven a adquirir la energía cinética que ya traían. La energía cinética es la que se conserva en esa colisión, pero no la energía total. No es posible que se conserve la energía total. Por ese motivo, pues no se forma la molécula. Pero vamos a ver que cuando colisionan tres de ellos, sí sería posible. Entonces, primero, miren que ahora los átomos inicialmente se mueven no solamente en X, sino que también se mueven con componentes en Y. El hecho de que la cantidad de movimiento lineal sea una cantidad vectorial y que se conserve, quiere decir que durante esta colisión se conserva la cantidad de movimiento inicial en la dirección X. En la dirección X, entonces tendremos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento al final. ¿Cuál es la cantidad de movimiento al inicio? El átomo de hidrógeno que está a la derecha se mueve hacia la izquierda. Entonces la cantidad de movimiento en X sería la masa por la velocidad con la que viene inicial, que la hemos llamado v, y como se mueve hacia la izquierda, entonces voy a colocar de una vez el negativo acá adelante, más la componente en X de la cantidad de movimiento de los otros átomos de hidrógeno. Entonces, recordarán ustedes que este vector en diagonal tiene una componente en X hacia la derecha y una componente en Y hacia abajo. Y la otra diagonal tendrá una componente en Y hacia arriba y una componente en X también hacia la derecha. Por lo tanto, entonces, en dirección X,
la cantidad de movimiento lineal de los átomos de hidrógeno que viajan en diagonal es la misma y me daría entonces 2 veces la masa por la velocidad componente en X. Y la velocidad componente en X, entonces sería V. Y si este ángulo entre ellos es 120 grados, este ángulo aquí valdría 60 grados. Me queda entonces V coseno de 60 grados, sería la componente de la velocidad en dirección X, apuntando hacia la derecha, o sea, positivo. Es igual a la cantidad de movimiento final en la dirección X. Y como ustedes ven acá en el siguiente dibujo, entonces la molécula se mueve con una cantidad de movimiento en X hacia la derecha, el otro átomo también se mueve con cantidad de movimiento en X hacia la derecha, pero esas cantidades de movimiento ahora no son iguales. Esas cantidades de movimiento son entonces, la molécula de hidrógeno sería un cuerpo con masa 2m, se quedan moviendo con una velocidad final, y voy a indicar aquí esto con un 2 para acordarnos que es el que está formado por 2 átomos, por el coseno de alfa, más, voy a colocarlo por aquí, el átomo de hidrógeno solito, que sería masa, velocidad final del átomo que queda solito, por eso le llamo 1, coseno del ángulo teta. Pero resulta que, ¿cuánto vale el coseno de 60? A ver, por ejemplo, Lisbeth. Lisbeth, ¿cuánto es el coseno de 60? Ya le digo, pues. Coseno de 60. Bachiller colombiana, ¿cuál es el coseno de 60? Menos 0.95. No, debes tener la calculadora en radianes y no en grados. O sea, has calculado en radianes. Un medio. Entonces, como ustedes pueden ver, 2 multiplicado por el coseno de 60, que es un medio, da 1. Queda entonces menos masa por velocidad más masa por velocidad, eso da 0. Así que nos queda que 0 es igual a, y puedo dividir todo por la masa, y cuando 0 lo divida por la masa, pues me da 0, y de este lado me va a quedar 2 veces la velocidad final para la molécula de hidrógeno por el coseno de alfa, más la velocidad final para el átomo de hidrógeno que viaja solito por el coseno de teta. Así que llegamos a esta ecuación, aplicando la conservación de la cantidad de movimiento en la dirección X. Esta ecuación es la que vamos a llamar la ecuación número 1. Por favor, ustedes tomen apuntes, ténganla por ahí guardadita, porque ahora yo borro el tablero y no me la sé de memoria. Bueno, muy bien. Y también debe conservarse la cantidad de movimiento lineal en la dirección Y. Así que ahora entonces voy a quitar aquí lo que aparece con X, y en vez de X, ahora entonces será dirección Y, dirección Y. Pero resulta que en dirección Y, las componentes en Y de los que viajan en diagonal, como viajan con la misma magnitud de velocidad y el mismo ángulo, 60 grados respecto al eje X, esas componentes son iguales y al sumarse darían 0. Y el otro átomo que viaja de derecha a izquierda viaja sobre el eje X y no tiene componentes en Y. Por lo tanto, entonces lo que esto quiere decir es que esta ecuación lo único que me está diciendo es que la cantidad de movimiento inicial en Y es 0. Y al otro lado entonces me queda la cantidad de movimiento final en Y. O sea que al inicio es 0. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento final en la dirección Y? Entonces vamos a calcular eso. Entonces en la dirección Y tenemos, nos queda que 0 es igual a, y en la dirección Y tenemos en sentido positivo
la molécula de hidrógeno, o sea, masa 2m, y la velocidad componente en y sería la magnitud de la velocidad en la diagonal, que estamos llamando la velocidad final 2, y ahora no por el coseno, sino por el seno de alfa. Menos, ¿por qué coloco menos? Porque el átomo de hidrógeno solito lo pinté viajando en diagonal hacia abajo, así que la componente en y es negativa, masa por la magnitud de la velocidad final con la que viaja él, por el seno del ángulo teta. Muy bien, y esa otra ecuación es a la que yo voy a llamar la ecuación número 2. Así que, aplicando la conservación del momentum lineal en cada dirección, he llegado a un sistema de 2 ecuaciones. ¿Con cuántas variables desconocidas? A ver, Isabela Vargas, ¿cuántas variables desconocidas tiene este sistema de ecuaciones? Isabela, ¿está presente? Sí, profe, aquí estoy viendo. Entonces, eso, dime cuántas variables desconocidas tiene ese sistema de 2 ecuaciones que tenemos allí. ¿Dos? No sé. ¿Sí? Miremos, a ver, cuéntelas. Entonces, empecemos. ¿Conocemos la velocidad final con la que queda moviéndose la molécula de hidrógeno que se forma? No, ¿cierto? Es lo que me están pidiendo que calcule. Tampoco sabemos con qué velocidad final se queda moviendo la magnitud de la velocidad con la que se mueve el átomo de hidrógeno solito. Y no conocemos en qué dirección se mueve, no conocemos en qué dirección se mueve la molécula de hidrógeno, o sea, el ángulo alfa, ni tampoco conocemos la dirección en la que se mueve el átomo de hidrógeno solito, o sea, el ángulo teta. O sea que tenemos 2 ecuaciones con 4 variables desconocidas. Tenemos más variables desconocidas que ecuaciones. Así que todavía no podemos hacer nada. Nos faltan más ecuaciones. Ya aplicamos lo que tenemos a la mano, la primera idea que era la de la conservación del momentum lineal. Ahora podemos aplicar la conservación de la energía. Miremos a qué nos lleva la conservación de la energía. Entonces, para eso voy a quitar este dibujito de acá. Ya ustedes lo comprendieron y de pronto lo tienen, ya tomaron nota de él. Listo. Entonces, ahora la conservación de la energía, ¿qué es lo que nos dice? La conservación de la energía nos dice entonces lo siguiente, que la energía cinética, esperen, yo prefiero escribir con tinta negra, la energía cinética al inicio del proceso más la, permítanme que acá en el libro, entonces al inicio del proceso toda la energía solamente es cinética, debe ser igual a la energía al final del proceso. Al final del proceso entonces tenemos energía cinética, pero resulta que también hay 2 partículas que quedan unidas y por lo tanto entonces hay una energía interna que tiene un valor de menos delta. La energía interna antes era 0, ahora ha aumentado un valor, bueno, en ese caso un valor negativo menos delta. Muy bien, eso es lo que nos dice el principio de conservación de la energía. Muy bien, entonces, la energía cinética. Teníamos 3 átomos acercándose el uno hacia el otro con la misma magnitud de velocidad inicial. Así que como la energía cinética depende del cuadrado de la velocidad, no depende de la dirección del movimiento, son 3 átomos iguales, así que es 3 veces la energía cinética de uno de ellos. Y al final del proceso, entonces tendríamos la energía cinética de la molécula de hidrógeno, o sea, 2 veces la masa de un átomo de hidrógeno, la velocidad final con la que quedan esos 2 átomos junticos al cuadrado sobre 2, más la energía cinética del átomo de hidrógeno que queda solito, con velocidad final entonces que hemos llamado velocidad final 1 sobre 2, y la
menos la energía de enlace. Muy bien, esa sería la ecuación de la conservación de la energía. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer allí? En ese caso, pues lo que podemos simplificar es un 2 con un 2, y entonces me va esto. Este de aquí, 3 medios, me quedaría entonces como 1.5. ¿Qué más podemos simplificar? Bueno, por ahora queda así. Y esa sería entonces nuestra ecuación número 3. Ahí tenemos la ecuación número 3. Y aquí parece que poseemos problemas, porque resulta que tenemos un sistema de 3 ecuaciones, pero con 4 variables desconocidas. Parece que tenemos más variables que ecuaciones. Si esto es así, entonces no podríamos resolver esto. ¿Cómo podemos nosotros ver si tenemos alguna posibilidad? Entonces, la única manera en que este sistema fuera consistente es que tuviera realmente el mismo número de ecuaciones que de variables desconocidas. Es decir, que hay una de ellas que tiene, o hay dos de ellas que al combinarse me muestran que hay una información que es redundante. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Aquí yo les voy a transmitir mi experiencia porque pues este sistema de ecuaciones puede ser un poco complejo para ustedes porque no solamente implican variables algebraicas, sino también variables trigonométricas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar la ecuación número 1. Vamos a considerar esta ecuación 1. Y vamos a despejar de acá, de esta ecuación 1, vamos a despejar y voy a escribir así. La velocidad final 1 multiplicado por el coseno del ángulo θ es igual, y paso al otro lado, menos 2 veces la velocidad final de la molécula de hidrógeno por el coseno del ángulo alfa. ¿Me siguen ahí lo que dice, verdad? Pasé el 2 veces velocidad final 2 al otro lado. Listo, entonces lo que simplemente he hecho es reescribir de una manera distinta la ecuación número 1. Le vuelvo a colocar aquí su nombre para que se acuerden que esta es la ecuación 1. Muy bien, y ahora voy a hacer lo mismo con la ecuación 2. Entonces la ecuación número 2 me va a quedar, voy a pasar al otro lado, pero antes de hacer eso voy a hacer lo siguiente. Miren que yo puedo dividir todo por la masa. 0 divido la masa, da 0, y me queda solamente en términos de velocidades. Y paso al otro lado y obtengo que la velocidad final, que llamamos 1, por el seno del ángulo θ, es igual a 2 veces la velocidad final 2 por el seno del ángulo alfa. Muy bien, hasta ahí todos me están siguiendo. Ok. Listo, hasta ahí no he hecho nada nuevo, simplemente he reescrito las ecuaciones 1 y 2. Pero ahora observen lo siguiente. ¿Qué pasa si dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 1? Si dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 1, velocidad final 1, seno de θ dividido velocidad final 1 y coseno de θ, se van las velocidades 1 y seno sobre coseno es tangente de θ. Y del otro lado, 2 veces esta velocidad con 2 veces esta velocidad se simplifica. Seno sobre coseno es tangente, pero hay un signo menos, entonces nos queda menos tangente de alfa. Y ahora entonces recuerden lo siguiente. ¿La función tangente es una función par o una función impar? ¿Se acuerdan qué es eso de función par y función impar? Curso de álgebra y funciones. Kevin, ¿quién se acuerda?
una función par es la que cuando se refleja respecto al eje Y sigue siendo la misma, si no estoy mal, o sea que tiene Sí, algo así sí, con muy el bien. reflejo, y la impar Eso es es. respecto al origen, No respecto al sé. origen. Y eso quiere decir en términos de notación algebraica que f de F x de X es es igual igual a a F de f menos de X. menos x, ¿verdad? Eso es una Ajá. función par. Pero par, eso es par. Bien, esa es la par. Resulta que la función tangente no es una función par, Sino sino impar. que la función Par. tangente es una función impar. Y lo que significa una función impar es que ahora f de x es igual al negativo de f de menos x. O en otras palabras, que menos, si paso el menos al otro lado, menos f de x es igual a f de menos x. Esto significa que una función sea impar. Y resulta que la función tangente es una función impar. Por lo tanto, como la función tangente es una función impar, entonces aquí obtenemos lo siguiente. Obtenemos que la tangente del ángulo θ es igual, menos tangente de alfa sería la tangente de menos alfa. Sería igual a eso. Y ahora díganme ustedes qué podemos concluir de esta ecuación a la que hemos llegado. Si la tangente de θ es igual a la tangente de menos alfa, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? A ver, ayúdenos, Isabela Pérez. ¿Qué podemos concluir de esta ecuación? Si la tangente de θ es igual a la tangente de menos alfa, entonces, ¿qué puedes concluir? Si el lado izquierdo es igual al lado derecho, entonces... Que se chocan con el mismo ángulo. No, matemáticamente aquí de esta ecuación, si a ti te dijeran tangente de θ igual a tangente de menos alfa, entonces tú qué podrías concluir. ¿Eso qué te estaría diciendo? ¿Qué información te proporciona? ¿Quién le ayuda a Isabela? Que uno va a ser contrario al otro, el ángulo, ¿Otra vez? que un ángulo va a ser contrario al otro. Exacto. Es decir, que el ángulo θ, para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho, pues eso es igual siempre y cuando θ es igual a menos alfa. Esa es la conclusión. Esa es la primera conclusión. Y observen ustedes entonces que si θ es igual a menos alfa, entonces ahora me voy a devolver a esta primera ecuación. Resulta que si el ángulo θ es igual al ángulo menos alfa, entonces de esa primera ecuación tenemos que la velocidad final 1 por el coseno de θ es igual a menos 2 veces la velocidad final 2 por el coseno de alfa. Pero resulta que entonces el coseno de alfa será igual que el coseno de menos θ. Pero el coseno es una función par. Y como el coseno es una función par, quiere decir que el coseno de θ es lo mismo que el coseno de menos θ. Perdón, excúsenme aquí, yo tengo un pequeño error. Escribí, aquí me queda así. Excúsenme. Este menos también se me va. Porque estoy usando la información que... Bueno, entonces de aquí me queda que la velocidad final 1 es igual a menos 2 veces la velocidad final 2. Muy bien. De esa manera entonces he logrado reducir el sistema de ecuaciones. Y ahora tengo esta ecuación que está aquí y la otra ecuación que habíamos llegado a partir de la conservación de la energía.
Y en este sistema de ecuaciones, las únicas variables desconocidas son las velocidades finales, 1 y 2. La que llamamos velocidad final 2, que es la velocidad de la molécula de hidrógeno, y la que llamamos velocidad final 1, que sería la velocidad del átomo de hidrógeno, el otro átomo que participa en la colisión. Bueno, muy bien, entonces miren que ya vamos terminando, ya estamos, las cosas poco a poco van simplificándose y todo va quedando en su lugar. Vamos con paciencia, simplemente siendo fieles a los principios de conservación. Muy bien, así que con esta última ecuación a la que hemos llegado, podemos entonces reemplazar la velocidad final 1, esta ecuación, en la ecuación de la conservación de la energía. De esa manera llegaríamos a una sola ecuación en donde la variable desconocida sería la velocidad final 2. Así que nos queda que 1,5 veces la velocidad inicial al cuadrado es igual a la masa por la velocidad final 2 al cuadrado más la masa sobre 2 por la velocidad final 1 al cuadrado. Pero eso es menos 2 veces la velocidad final 2 al cuadrado. O sea, que queda 4 veces la velocidad final 2 al cuadrado y menos la energía de enlace delta. Así que de aquí ahora podemos despejar. Nos queda que 1,5 veces la velocidad final al cuadrado es igual a, y si hacen el álgebra, 4 con 2 da 2 y 1 más 2 veces daría 3 veces la masa por la velocidad final al cuadrado menos delta. Y de esta ecuación entonces ustedes pueden despejar la velocidad final 2. Queda 1,5 veces la velocidad inicial al cuadrado más delta. Es igual, yo por aquí creo que me comí una masa, ¿verdad? Aquí hay una masa que me estoy comiendo, no me dejen olvidar. Entonces aquí hay una masa igual a 3 veces la masa por la velocidad final. Esta velocidad final es de la molécula de hidrógeno al cuadrado. Como ustedes ven, el delta para el otro lado con un número positivo, y por lo tanto, cuando de esta ecuación ustedes despejen la velocidad final de la molécula de hidrógeno al cuadrado, pasando a dividir 3 veces la masa del átomo de hidrógeno, es algo que se puede calcular, porque el lado izquierdo es un número positivo, y por lo tanto, entonces vamos a poder calcular el número que está allí. Bueno, ustedes pueden terminar ese cálculo, no es difícil. Si quieren podemos hacer una estimación. Puedo hacer una estimación. ¿No falta un menos? ¿Qué pasó? Ahí no falta un menos en la parte, o sea, cuando reemplazaste velocidad final 1 por la, o sea, pues sí. Pero recuerda que está el cuadrado, y al elevar el cuadrado el signo menos se va. Porque sí. ¿Cierto? El signo menos se va. Entonces, miren que si dividimos entonces por 3 veces la masa, esto va a quedar B, va a quedar B al cuadrado sobre 2, va a quedar, si divido por 3 veces la masa, me va a quedar B al cuadrado sobre 2, y más delta sobre 3 veces la masa, y a eso se sacaría la raíz cuadrada, y eso sería la velocidad final de la molécula de hidrógeno. Bueno, y todos los valores están ahí. B al cuadrado sería 10 a la 3 al cuadrado, 10 a la 6. Un medio sería 0.5, o sea, 0.5 por 10 a la 6. Del otro lado, delta vale 7.23 por 10 a la menos 19. La masa de hidrógeno es 1.67 por 10 a la menos 27.
si ustedes dividen 10 a la menos 19 sobre 10 a la menos 27, eso da 10 a la 8. Pueden sacar factor común eso como si fuera 10 a la 2 por 10 a la 6. Va a salir afuera la raíz cuadrada de 10 a la 6, que es 10 a la 3. Y adentro les queda algo así como 0,5 sumado con 7.23 dividido 1.67 por un 10 a la 2, que es un 100. 0,5 comparado con eso que está allá al otro lado es despreciable. Bueno, entonces, si ustedes hacen esos cálculos, creo que eso va a dar un número que es razonable. Ya lo que sigue es hacer el álgebra. Y de esa manera, entonces, ustedes ven cómo las leyes de conservación hacen posible que nosotros podamos entender cómo era el universo en un principio. En el caso de la gente de química farmacéutica o los biólogos, por ejemplo, estén pensando, no sé, en inventarse una molécula que es una medicina. ¿Cómo podemos saber nosotros si cuando tratamos de juntar esos átomos efectivamente se va a formar esa molécula que yo quiero que se forme? Justamente haciendo estudios acerca de las leyes de conservación es como van a poder darse cuenta si eso que ustedes están pensando podría llegar a darse, a sintetizarse. Así que si las leyes de conservación me dicen de entrada que esos reactantes no van a producir el producto que yo quiero, pues no voy a perder tiempo yendo al laboratorio tratando de sintetizar esa molécula. La ley de conservación te dice que eso no va a ser posible. Esa es la potencia de estas leyes de conservación y la utilidad que tiene, o una de las utilidades que tiene en el caso de la química. Bueno, esto era lo que quería contarles hoy. No voy a avanzar más en teoría. Y lo que quiero que ahora hablemos es simplemente lo siguiente. Esta semana, pues es semana de receso de Semana Santa.